Buenos días. Bueno, hoy vamos a empezar con el tema de la edad contemporánea, ¿vale? Que es lo que nos tocaría dar este año y que vamos a dar un poco de forma distinta, ¿vale? La edad contemporánea, como ya hemos visto en el trabajo que hemos hecho para repasar las edades anteriores, es la que va después de la edad moderna, ¿vale? Y comienza a nivel mundial en 1789 con la Revolución Francesa, ¿vale? Y dura esta etapa hasta hoy, ¿vale? Hasta nuestros días. Todavía no hemos cambiado de edad, ¿vale? Ya sabéis que la edad, o sea, de una edad a otra no pasa un día concreto, sino que es un periodo de tiempo en el que se van sucediendo una serie de cambios y que tomamos un hecho importante como referencia de cambio, ¿vale? En este caso es la Revolución Francesa que tuvo lugar en 1789. Vamos a ver qué pasó en la Revolución Francesa. ¿Vale? Vamos a dar un poquito un vistazo atrás, qué es lo que estaba pasando hasta ese momento. Al final de la Edad Moderna, en España, el rey que teníamos era Carlos IV, ¿vale? Que estaba reinando desde 1788, es decir, un año antes de la Revolución Francesa, hasta 1808, hasta que estalla la Guerra de la Independencia de España. En cuanto a la parte cultural, teníamos la Ilustración, ¿vale? Que eran todos aquellos ideales en los que toda la ciencia, todo lo que se investigaba, tenía que estar basada en la razón. Es decir, que años anteriores había un gran peso de la ciencia en el que se explicaba a través de los dioses, ¿vale? En este momento está en auge que la ciencia se tiene que basar en la razón, en cosas que se vean, ¿vale? Y razonables. Desde la Ilustración, ¿vale? También inician una forma de gobernar los reyes, ¿vale? Apoyados en estas ideas de la Ilustración, que es el despotismo ilustrado, que son monarquías absolutistas, es decir, monarquías en las que el rey tiene todo el poder absoluto, ¿vale? Todo lo que dice el rey es lo que se hace, nadie le tiene que cuestionar, no tiene que compartir sus ideas con unas cortes ni con un parlamento y ser votado, sino que el rey era el que mandaba, ¿vale? En todos los aspectos. Los últimos reyes que había de la monarquía absolutista que tenían estas ideas de Ilustración lo que pretendían era modernizar sus reinos y aumentar el bienestar del pueblo, ¿vale? Aquí tenemos a Carlos IV, ¿vale? De España. ¿Qué más cositas? Vamos a ver por qué, por qué la Revolución Francesa significa el paso a la edad contemporánea, ¿vale? La Revolución Francesa supuso muchísimos cambios políticos, ¿vale? En el sentido de que hay un rey absolutista y pasa el poder al pueblo. Y también cambios sociales, ¿vale? En las que las clases sociales en las que hay unos privilegiados y unos no privilegiados, ¿vale? Cambian. Esa gente no privilegiada se rebela contra estos poderes y consiguen aumentar su estatus social, ¿vale? Vamos a ver, por eso fue interesante, fue muy importante este hecho, ¿vale? En Francia, ¿qué estaba pasando en Francia y por qué fue el momento de cambio? En ese momento reinaba Luis XVI, que era un monarca absolutista, ¿vale? Como ya os he dicho. Y su esposa María Antonieta, aquí los tenéis. Era una monarquía absoluta, como os digo, que todo lo que decía Luis XVI era lo que se hacía, ¿vale? Gobernaba en todos los aspectos. Y como os digo, en Francia había unas clases sociales muy diferenciadas. En primer lugar estaba el rey, que era el que mandaba. Justo debajo pues tenían los nobles, burgueses, etcétera, que eran personas más adineradas, con algún tipo de negocio, ¿vale? Y que tenían muchos privilegios. Después estaban los campesinos, los burgueses no, los burgueses van con los nobles, ¿vale? Hay un error aquí. Estos campesinos, trabajadores del campo, ¿vale? Eran las clases bajas, vivían en la miseria, ¿vale? Ganaban muy poquito dinero por su trabajo, tenían unas casas muy pobres, ¿vale? Y aún así tenían que pagar muchos impuestos a la corona, ¿vale? ¿Qué pasó? Pues que estas clases bajas decidieron rebelarse, se enfadaron y dijeron no podemos más, esto hay que cambiarlo y empezaron a formar disturbios y revueltas, ¿vale? Como guerrillas, ¿vale? Se empezaron a enfadar, salieron a la calle, bueno. Y entonces una de estas revueltas que hicieron fue acudir a la Bastilla, ¿vale?
que es un monumento de Francia, el 14 de julio de 1789. Y entonces allí hicieron bueno, pues una guerrilla, ¿vale? Un levantamiento, porque su intención era liberar a todas aquellas personas que tenían ideas contrarias al rey y los habían apresado, ¿vale? Los habían metido en la cárcel. Entonces, esta revuelta, su objetivo era ese, liberar a todas esas personas que habían sido apresadas de forma injusta, ¿vale? Para las clases bajas, para conseguir su objetivo, formaron una Asamblea Nacional, ¿vale? Esta Asamblea Nacional, que es una reunión de diferentes personas pues, para tomar decisiones y ponerse de acuerdo en las cosas que hacer, lo que hizo fue tomar el poder, ¿vale? Ponerse, una vez que ya habían pasado muchas revueltas y que las clases bajas, pues los campesinos, empezaban a tomar un poquito de poder y ganar a los fieles al rey, la Asamblea Nacional toma el poder, ¿vale? Destronan a Luis XVI y María Antonieta, ¿vale? Les quitan de ese rey y reina, ya no tienen el poder y se pone la Asamblea Nacional para gobernar, ¿vale? Luis y María Antonieta son decapitados en la guillotina, ¿vale? Y esta Asamblea Nacional lo que hace es crear como una constitución en la que se marcan los derechos y los deberes de los ciudadanos, ¿vale? Esta declaración lo que pretendía era pues que todo fuera más igualitario y más justo, ¿vale? Que hubiera igualdad y justicia, ¿vale? Esta constitución, algunas de los poderes que pretendía era la libertad, la igualdad y la fraternidad, ¿vale? Desde ese momento, desde que la Asamblea Nacional toma el poder y ya no hay un rey absolutista que decide por todo el mundo, Francia se convierte en una república, ¿vale? En la que el pueblo elige a sus representantes y no hay un rey, ¿vale? Eso es una república, sino que solamente, por así decirlo, el Parlamento es el que toma las decisiones, ¿vale? En este momento acaba la desigualdad entre las clases sociales. Ya no hay tan marcadas los que son privilegiados y los que no son privilegiados, ¿vale? Sino que ya hay un poquito más de igualdad. Con ello aparecen nuevos derechos para los ciudadanos, ¿vale? Pues igual antes los campesinos no tenían derecho a según qué cosas y ahora ya tienen esos nuevos derechos. Del mismo modo, con este cambio político que hay de pasar de un rey absolutista a que sea una república, todas estas ideas demócratas, ¿vale? La democracia es cuando el pueblo, la gente normal, decide quién quiere que se les gobierne, ¿vale? Todas estas ideas demócratas, ¿vale? Se empiezan a expandir por Europa, ¿vale? Aunque en Francia ya ha habido este cambio de pasar de una monarquía a una república, en muchos países de Europa todavía no ha llegado y siguen teniendo un rey absolutista, ¿vale? Como puede ser el caso de España. ¿Vale? Entonces, todas estas ideas en las que ya no vale el que haya un rey y manda más y que ahora tiene que ser un conjunto de personas escogidas por el pueblo el que gobierne, empiezan a expandirse, ¿vale? Llega desde Francia hacia otros lados de Europa. Entonces, en este momento es así como se está gobernando en Francia, ¿vale? La República. ¿Qué pasa? Pues que la República tiene un ejército, ¿no? Porque todavía siguen las pretensiones de expansión de muchísimos territorios. Entonces, tiene su ejército Francia y uno de sus generales más importantes es Napoleón Bonaparte, ¿vale? Que era pues su general del ejército francés, que en 1799 decide dar un golpe de Estado. Dar un golpe de Estado es que cuando tenemos un tipo de gobierno, por la forma que sea, una persona o un conjunto de personas a la fuerza decide imponer su criterio y coger ellos el mando, el gobierno, ¿vale? Entonces, Napoleón Bonaparte, ayudado por el ejército, da un golpe de estado y le quita el poder a la república, ¿vale? Y se convierte él en el primer cónsul de la república, se pone como de presidente, ¿vale?
Eso está unos años que empieza a tomar cada vez más poder y finalmente en 1804 se convierte en emperador. ¿Y por qué en emperador? Pues evidentemente para poder ser emperador tienes que tener un imperio, que ese era el objetivo de Napoleón, tener un gran imperio, ¿vale? Un gran imperio francés. Entonces, en estos años, lo que hace Francia, capitaneados por Bonaparte, es empezar a conseguir territorios, ¿vale? A invadirlos y que sean parte del imperio francés. Entonces, en 1803 comienzan lo que se le llaman las guerrillas napoleónicas, que son todas estas guerras que Napoleón comienza con varios territorios para invadir y conseguir su mandato, ¿vale? Una de estas guerras napoleónicas era la Guerra de Independencia Española, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que España era amiguete de Napoleón, ¿vale? Y le ayudaba a conseguir esos territorios, ¿vale? España no era contrario a Napoleón, sino que le ayudaba, ¿vale? Pero eso le va a jugar una mala pasada a España, ¿vale? Vamos a verlo. Bien, Napoleón, como hemos visto, está gobernando como emperador en Francia y tiene el objetivo de conseguir muchísimos territorios y tener un gran imperio, ¿vale? ¿Qué está pasando entonces en España? ¿Vale? En 1807 Napoleón quiere conseguir Portugal y, como ya os he dicho antes, España, los reyes de España, que en ese momento era Carlos IV, era amiguete de Napoleón, ¿vale? Y entonces España en esos momentos ayudaba a Napoleón a conseguir territorios. Entonces Napoleón quiere invadir Portugal. ¿Y qué tiene que hacer para invadir Portugal desde Francia? Pues tiene que pasar por España, ¿vale? Entonces en este momento en España está gobernando Carlos IV, ¿vale? Pero Carlos IV era un rey que no ejercía de rey, ¿vale? Que simplemente era una figura visible, pero que realmente no tomaba decisiones, ¿vale? En cambio, la que llevaba un poquito más las riendas del gobierno era su mujer, María Luisa, ¿vale? Que se asesoraba muy bien de Godoy, que era el primer ministro, ¿vale? Godoy. Se decía que Godoy y María Luisa eran amantes, ¿vale? Entonces, Carlos IV era el rey, pero no pintaba nada, no mandaba nada. Era María Luisa la que tenía un poco el mando de todo, pero como se dice que estaba aliada con Godoy, era Godoy realmente quien estaba manejando los asuntos de España, ¿vale? Pero el pueblo no quería a Godoy. El pueblo veía que Godoy no era una persona limpia, que no lo hacía bien y no les gustaba mucho que estuviera ahí Godoy, ¿vale? Carlos IV y María Luisa tenían un hijo que era Fernando, ¿vale? El pueblo quería que siguiera gobernando Carlos IV para que cuando llegara Fernando VII, o sea, Fernando, que sería Fernando VII cuando se convirtiera en rey, era la opción que ellos querían, ¿vale? También era una forma de alejar a Godoy de los mandos del pueblo, porque claro, si empezaba a gobernar Fernando, ya Godoy no podía manejar a María Luisa y tomar él decisiones, ¿vale? Pero bueno, de momento teníamos a Carlos IV y a María Luisa y a Godoy, ¿vale? Entonces Napoleón habla con Godoy, que sabe que es él el que está mandando en España realmente. Habla con Godoy y le dice: Godoy, déjame pasar por España, que quiero ir a Portugal, ¿vale? Y cuando yo conquiste Portugal te doy una serie de tierras, una serie de riquezas, nos lo repartimos. Todo lo que consigamos nos lo repartimos, ¿vale? ¿Por qué querían Portugal? Pues evidentemente Portugal lo querían pues porque es la salida hacia el Mediterráneo, ¿vale? Pero también su objetivo, ¿vale? Aunque estaba oculto, que no lo sabían, no lo había dicho, era quedarse también en España. Y España también es una puerta al Mediterráneo y es al Atlántico, pero es que además España en ese momento tenía muchísimos territorios fuera de lo que es el territorio nacional, ¿vale? Pues tenía muchísimas colonias en América, ¿vale? Entonces lo que quería Napoleón era, además de quedarse Portugal, quedarse también España y todos los territorios de España. Pero eso no lo dijo. Él solo habló con Godoy para conquistar Portugal. Entonces Godoy acepta, porque claro, le dicen:
toma territorios, que vas a ser ahora como rey de una parte de Portugal. Pues Godoy dijo, claro, yo claro que quiero. Entonces Napoleón consigue su objetivo, que era que las tropas francesas pasaran por España hasta Portugal, pero no se iban a quedar en Portugal, sino que además poco a poco se iban a quedar en los pueblos y ciudades de España, ¿vale? Para controlar. Entonces, esta invasión fue evidente, ¿vale? Había muchísimas ciudades en las que los franceses ya estaban asentados, ¿vale? El ejército francés, ¿vale? Entonces, el pueblo español, la gente de España, empieza a estar descontenta. Dice, aquí algo pasa, no nos está gustando, ¿qué hacen aquí los franceses? Claro, Carlos IV en ese momento no sabía nada porque todo lo había manejado Godoy. Godoy era el que había decidido que las tropas francesas entraran, ¿vale? Entonces, el pueblo se empieza a levantar ante esta situación de que los franceses vienen a colonizarles y Godoy les dice, hombre, pues en este momento que la gente está tan revuelta, es mejor que os vayáis a América hasta que todo se calme, ¿vale? Iros a América y cuando ya todo esté calmado, pues volvéis, ¿vale? El pueblo se enteró de este viaje y decidió esperarlos en Aranjuez, que era una parada que tenían que hacer allí los reyes, ¿vale? Porque ya sabéis que antiguamente no se podía viajar del tirón de coger un avión y marcharte, sino que tenías que hacerlo por pasos, ¿vale? Y un viaje duraba muchísimo tiempo. Entonces, una de las paradas que tenía que hacer en este viaje era parar en Aranjuez. El pueblo, al ser conocedor de que iban a parar allí, decidieron ir allí, ¿vale? Para esperarlos y pedirles explicaciones y montar ahí, pues, la fiesta, ¿no? Una guerrilla. Y entonces en ese momento se produce una revuelta, ¿vale? Una guerrilla conocida como el Motín de Aranjuez, en la que el pueblo se levanta contra el rey Carlos IV por todo lo que estaba pasando, ¿vale? Ante esta presión del pueblo, lo que hizo Carlos IV fue abdicar en Fernando, su hijo, ¿vale? Que pasó a ser el Fernando VII, ¿vale? Por la presión que había sucedido, ¿vale? Abdicar es pasarle la corona, ¿vale? Que un rey le cede el trono a otra persona, ¿vale? Carlos IV abdicó, le dio el trono a su hijo Fernando VII por todo lo que estaba pasando, porque él era el rey y su pueblo no estaba contento. Aquí tenemos el Motín de Aranjuez y a Fernando VII. Vale, entonces en ese momento está gobernando Fernando VII. Napoleón, ante esta situación que ve que va a perder sus tejemanejes con España porque Godoy ya no está manejando la corona, intenta mediar entre Carlos IV y Fernando VII, ¿vale? Pero siempre intentando beneficiarse. Entonces habla con Carlos IV y le dice, Carlos, que escucha, que esto que pasó en Aranjuez, de que le cediste la corona a tu hijo, que no vale, que es que eso así no se hace, que es que sigues teniendo tú el poder de todo. Y a Fernando VII también lo convence para que le ceda la corona otra vez a su padre para, a cambio de darle castillos y riquezas, ¿vale? Entonces, para poder llegar a esta reunión, ¿vale? Los cita en Bayona, ¿vale? Que es una ciudad francesa. Les dice que venir a Bayona, que yo aquí vamos a hablarlo y vamos a arreglarlo todo, ¿vale? Entonces, convence a Fernando VII para que le devuelva la corona y se la da a Carlos IV. Y por haber hecho eso, recibió castillo y riquezas, ¿vale? Entonces, en ese momento la corona la tiene Carlos IV, pero claro, Carlos IV había hablado con Napoleón de que si conseguía la corona iba a ayudar a Napoleón en su intento de conquista, por ejemplo, de Portugal, ¿vale? Entonces, Carlos IV tiene muchas presiones por parte de Napoleón por ese pacto que habían hecho y le da la corona, ¿vale? Le cede la corona porque Napoleón lo engañó. Una vez que ya tenía Napoleón la corona, ya era como el rey de España, él no quería ser rey de España, sí que quería conquistar territorios, pero él, como estaba en un momento de ir por el mundo conquistando, no podía hacerse cargo de una corona. Entonces le cede el trono a su hermano José Bonaparte, ¿vale?
A todos estos cambios en el que Fernando VII le da la corona a su padre Carlos IV, Carlos IV se la da a Napoleón y Napoleón se la da a José Bonaparte, su hermano, a todos estos cambios se les conoce como las abdicaciones de Bayona, ¿vale? Las abdicaciones de Bayona, en la que la corona, el trono de España, pasa de una persona a otra. Cuando el pueblo de España se enteró que Fernando VII ya no era el rey de España y que había sido obligado a renunciar, obligado entre comillas, ¿vale? Porque él también quiso coger el castillo y la riqueza. El pueblo se indignó aún más y entonces el 2 de mayo se levanta contra los franceses, ¿vale? Y inicia la guerra de la independencia, ¿vale? En estos levantamientos va a haber muchísimas muertes, ¿vale? Del pueblo español, muchísimas, porque evidentemente el ejército francés viene preparado para una invasión, viene con armas, viene con cañones y el pueblo de España pues está en su casa dedicándose a su trabajo y en ese momento pues nos pilla un poco desprevenidos, ¿vale? Entonces hay muchísimas muertes en España. Ahí veis la imagen de un cuadro de Goya, que son los fusilamientos del 3 de mayo, ¿vale? Un fusilamiento era que cogían a muchos presos, los llevaban al monte, ¿vale? A una montaña o a una colina y los disparaban a todos, ¿vale? Cavaban una fosa y los metían a todos allí, ¿vale? Entonces el 2 de mayo es cuando se produce una gran revuelta del pueblo español contra los franceses y ese es el momento en el que se considera que inicia la guerra de independencia, ¿vale? Para poder ganar a estos franceses, lo que hace el pueblo español es organizarse en juntas locales, ¿vale? Empiezan a hacer reuniones. De las juntas locales también hacen juntas provinciales, ¿vale? Para coordinarse con las provincias. Y finalmente hay una junta central, ¿vale? En la que se reúnen representantes de muchas partes de España para tomar decisiones, ¿vale? Y lo que pretendían era defenderse de los franceses e intentar conseguir que no les invadieran, ¿vale? Que no tomaran el poder los franceses. Esta junta central se va reuniendo, ¿no? Pues las juntas locales se reúnen, las de los pueblos para ver cómo defienden su pueblo, las juntas provinciales lo mismo, ¿vale? La Junta Central en 1810 se reunió en Cádiz. ¿Por qué en Cádiz? Porque llegó un momento en la que la parte de Cádiz, San Fernando, era el único lugar en la que de momento resistían todavía el pueblo español, ¿vale? Que todavía no había llegado la parte francesa. Entonces era uno de los lugares seguros en la que poder reunirse porque no había franceses, ¿vale? Entonces en 1810 esta junta se reúne, ¿vale? En esta junta, en esta reunión, acuden representantes de todo el país, ¿vale? Y forman unas cortes, que es una forma de asamblea, ¿vale? Como las que tenemos aquí en Aragón, las cortes, ¿vale? Es como el parlamento, la reunión en la que se toman decisiones. Entonces estas cortes lo que hace es redactar una constitución, ¿vale? Una serie de derechos y deberes del pueblo español, ¿vale? Que tardará 2 años en aprobarse, ¿vale? Hasta 1812 no se aprobó, ¿vale? Esta constitución es conocida como la PEPA y diréis, ¿y por qué la PEPA? Pues porque se publicó, ¿vale? Se dio como válida el 19 de marzo y el 19 de marzo es el Día del Padre, el Día de San José. Y a los Josés comúnmente le llamamos Pepe, ¿no? Pues la Constitución era la PEPA, porque fue el Día del Padre, el 19 de marzo de 1812, en el que se promulga y se aprueba esta primera Constitución. Esta Constitución lo que establecía eran derechos para los ciudadanos, como por ejemplo igualdad ante la ley y el sufragio, que era el poder que el pueblo tenía para elegir a sus representantes, ¿vale? La forma de votar. Y que además también limitaba los poderes del rey, ¿vale? Esto pasa en medio de la Guerra de Independencia, ¿vale? Que crean y lanzan esta constitución. Porque acordaros, en ese momento el rey es José Bonaparte, pero los españoles no ven a José Bonaparte como su rey. Entonces en ese momento digamos que es la Junta Central la que toma las decisiones de gobierno, por así decirlo, ¿vale? Y es la que lanza la Constitución. Todas estas guerrillas de franceses continuaron, ¿vale? Durante bastantes años, de 1808 hasta 1814, en muchísimas ciudades españolas, ¿vale?
y los que iban ganando eran los españoles, iban debilitando cada vez más a las tropas francesas. Una de estas guerrillas, ¿vale? Muy famosas son las de Zaragoza. Acordaros que vinieron unos papás de una alumna de sexto este año a contarnos lo que pasó en Zaragoza con los franceses, ¿vale? Pues eso es lo que estamos viendo ahora, la guerra de independencia española, en ese caso en Zaragoza. Ahí os he puesto una imagen de la guerrilla en Zaragoza, ¿vale? El pueblo español, ¿vale? De los aragoneses contra los franceses, ¿vale? Una de las características de esta guerra de independencia española en Zaragoza fueron el uso de cañones, ¿vale? Aquí os he puesto uno. La plaza del Corte Inglés que está cerquita del Paseo Sagasta, de la Plaza Sasera, no hay unos cañones ahí porque les apeteciera ponerlos, sino que son los cañones que conmemoran la resistencia del pueblo aragonés, del pueblo zaragozano, al intento de invasión de los franceses, ¿vale? Y por eso están allí los cañones y también hay una estatua, ¿vale? Conmemorativa. Y todo lo que pasó en Zaragoza se recoge en este libro, 1808, Los cañones de Zaragoza. Es una novela, es muy bonita y os recomiendo leerla, ¿vale? Que yo me la leí de pequeña. Vale, entonces todas estas guerrillas, como por ejemplo la que pasó en Zaragoza, siguieron hasta conseguir expulsar a los franceses del territorio español en 1814, ¿vale? Hubo varias batallas en las que el pueblo francés perdió y eso significó realmente la pérdida del poder que tenían en España y finalizó la Guerra de Independencia Española, ¿vale? Empieza en 1808 cuando Napoleón quiere invadir Portugal y entra en España también para invadirnos y termina en 1814 tras muchas revueltas y muchas guerrillas en las que el pueblo francés pierde. ¿Qué pasaba entonces en España? Bueno, pues cuando acabó la Guerra de Independencia, Fernando VII volvió a España, ¿vale? Y lo que hizo fue suprimir la Constitución, ¿vale? Acordaros que la Constitución la crea la Junta Central, porque en ese momento en España no hay un rey que les gobierne, porque estaba José Bonaparte y la corona española en ese momento no estaba en España. Entonces lo que hace cuando llega Fernando VII es quitar la Constitución, ¿vale? Lo que hace es quitarle los derechos al pueblo y ponerse él otra vez como rey absolutista, con todo el poder. A todas las personas que no querían el poder de un rey, que seguían a favor de esa constitución, que lo que ellos querían era votar a su representante, que son los liberales, las personas liberales. Lo que hizo Fernando VII fue perseguirlos, ¿vale? Y los persiguió, los encarceló, los mató, ¿vale? Entonces muchos de estos liberales lo que hicieron fue irse de España, huir de España para que no los apresaran. Y también hubo levantamientos de aquellos liberales que quisieron quedarse en España y no huir. Pues hubo otra vez revueltas, pronunciamientos, sublevaciones para volver a conseguir el poder y volver a tener esa constitución, ¿vale? Pero no lo consiguieron. Siguió Fernando VII, ¿vale? España, en esos momentos de tensión de la guerra de independencia, que vuelve Fernando VII, que no. En ese momento todas las colonias y territorios que tenía España en América y en otros lugares los perdieron, ¿vale? Pues en ese momento quizá que el ejército español en ese lugar estaba débil o estaba más pendiente de lo que estaba pasando en España que de seguir manteniendo el poder allí. Esos pueblos consiguen otra vez de nuevo el poder y se independizan del poder español, ¿vale? Se independizan. Menos Cuba y Puerto Rico. Puerto Rico todavía sigue siendo de España en ese momento y Cuba también, ¿vale? A este proceso en el que España va perdiendo todos los territorios que había colonizado en la edad anterior, en la edad moderna, acordaros con ay, ya me saldrá el nombre. Con Colón, en la Edad Moderna, que Colón, apoyado por los reyes católicos, va por el mundo conquistando tierras,
¿vale? En este momento empiezan a perder esas tierras, ¿vale? En la Edad Moderna España termina la etapa con muchísimas tierras conquistadas, sobre todo en América, pero en este momento las pierden todas, ¿vale? Porque la guerra de independencia realmente ha hecho que el ejército español se haya debilitado mucho porque hay muchas bajas y pues el no prestar atención en esos momentos a esos nuevos territorios hace que el pueblo de ese momento vuelva a tomar el poder.